Continuamos con ustedes, amigos, y nuestro tema de hoy, el ayuno sustentado. Hemos estado hablando del ayuno y sabemos, y lo sé porque tengo aquí mensajes de texto de personas que me dicen, pero Inseni, es difícil hacer ese cambio, le tengo miedo, no sé qué cocinar. Para cocinar ya el doctor Norman González Chacón y el doctor Norman González Hijo le han mencionado recetas, aparte de las que tenemos en el libro, las que puede conseguir en BioChack, pero se puede, si usted toma la decisión de que usted quiere alimentar su cuerpo correctamente para mejorar su condición de vida, se puede. Yo le voy a pedir al doctor Iván Figueroa, que cuando comenzó con nosotros no estaba en el ayuno sustentado, y él ha ido haciendo unos cambios de la comida tradicional hasta llegar a lo que come hoy en día. Que nos explique brevemente ese proceso, ese cambio. Lo primero que el hombre busca es el bienestar y la felicidad. Cuando uno busca el bienestar y la felicidad, empieza a buscar embeleco, yo digo, y empieza a depender de que otras personas resuelvan los problemas. Y como ustedes saben, yo escribo en el concepto de la escuela de la vida que uno tiene que generar su propia solución porque uno genera el problema. Y Dios nos da el libre albedrío para corregir nuestros errores sin inculparnos. Y esa es la filosofía general que me lleva a esto. En ese proceso nos conocemos doctor Norman y yo, que yo doctor Norman no lo tenía en buena estima hace 10 años atrás. 15 años atrás, cuando mi programa. No hablaba bien de mí, no hablaba bien. Yo no decía que había visto, pero no lo veía como. Pero su paciencia triunfó, doctor Norman. Entonces nos conocemos en una actividad común, empezamos a hablar, nos caímos muy bien mutuamente. Y él lee mi libro, y es a través del libro Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida que el doctor Norman empieza a conocerme. O sea, él me conoce mejor porque lee mi libro y ve mi filosofía interior. Entonces empezamos a comunicarnos. Empiezo a venir al programa, empiezo a ver pacientes con la filosofía nueva y empiezo a oír los testimonios de los pacientes de doctor Norman. Y empiezo a ver pacientes de doctor Norman en mi oficina que se han convencido. Entonces empiezo a ver la realidad de que hay una solución. Entonces se integra el sistema de doctor Norman con el sistema mío de autosanación desde el punto de vista emocional. Ya dijimos que el perdón, la clave del perdón es lo que genera la sanación interior del paciente, es equivalente al ayuno que genera la sanación externa de ese genoma externo humano. Entonces, el doctor Norman tiene un sistema que le provee a la persona general salud en la parte estructural física del genoma biológico, y yo le ofrezco generar salud en la parte interna no biológica del ser humano. Y fíjate que concordamos. Entonces empiezo a utilizarlo en mi vida y veo cómo voy mejorando. Mi manera de ser se facilita. Empiezo a ser más fácil escribir, a mis ideas ser más creativas. Es mi segundo libro, lo hice mucho más rápido. El tercero, cada vez que voy haciéndolo, mi calidad de escribir y mi mensaje salen más pulcros. Pero eso es porque cuando yo leí el primer libro de él, que ahí donde fue que yo me di cuenta que él tenía una profundidad de alma. ¿Tú sabes lo que es eso? La profundidad de alma es la capacidad que tiene una persona para demostrar ese amor a la humanidad, para demostrarle ese amor al paciente que el paciente necesita, para ser sincero, para ser buen amigo. Yo todo eso, cuando leí el libro, yo dije, esta es una persona de calidad humana especial. Y entonces fue que me acerqué a él. Y por ahí empezamos la amistad. Y eso pues fíjate que ha perdurado, ha estado con nosotros, yo creo que ya hace un año, ¿verdad? Es más de un año, creo. Más de un año que está con nosotros y yo he seguido su trayectoria. Y me han visto los cambios, la gente que me ve cuando yo empecé. Sí, y ven el cambio, me lo han dicho. El cambio físico. Sí, Estamos hablando del cambio físico, porque es la misma persona. Y usted se la ha pegado un poquito de esa manera que yo soy también. Sí. Se ha salpicado un poquito y yo me he salpicado un poco de la manera de ser. Aprendemos uno del otro. Es un proceso de compartir. Maestro, si ustedes dos se salpican ahí frente a mí me está cayendo un chubasco completo. De todo lo que están haciendo. De todo. Pero doctor, quiero que específicamente, Iván, me hable de la transición en los alimentos tradicionales al ayuno. ¿Cuán difícil o complicado se le hizo? Para mí no fue muy difícil, porque el convencimiento interior, cuando uno se da cuenta
que el cuerpo, uno tiene un vicio, sea el beber, el fumar, y uno se da cuenta que eso le está haciendo daño. El alma o el espíritu empieza a decirte, no hay más que una decisión, es eliminarlo de la vida. Y para mí, como me gusta la papa, y empecé a comerla, a mí eso para mí es un placer. Yo me siento muy satisfecho. Y después con la ayuda de mi querida esposa Ivette, que es tremenda cocinera e inventa mucho con las cosas, pues yo le he pasado muy bien. Para mí no ha sido tanto sacrificio. Fíjese, ahí usted menciona una palabra bien importante que yo sé que doctor Norman la tiene que haber oído millones de veces y que es buena. Se ponen a inventar, a crear, según van entrando en el mundo de esta dieta o de este ayuno, perdone. La persona se pone creativa y empieza a preparar las papas de distintas formas, que el aburrimiento que mencionan algunos no existe. No, eso no existe. Si tú tienes la creatividad o tienes libros como este, Saboreando Salud, pero no existe. Si tú estás verdaderamente, tu intención está clara, tu propósito está claro, te convierte en un ingeniero de la papa. En la página de internet están los primeros pasos de los distintos inventos o recetas que podemos hacer. Con esas recetas aprendí yo a cocinar. Yo no sabía cocinar nada en absoluto, porque yo siempre dependía de que mi esposa lo hiciera todo en la casa. ¿Y qué pasa? Que empecé a inventar yo y a cocinar, y te digo que yo puedo hacer manjares. Fíjate que en Navidad te demostré todas aquellas cosas que hicimos. Nos convertimos en papistas sin ser teólogos. Sí, papistas sin ser teólogos. Vamos acá. Un meatloaf, por ejemplo, de papa, una lasaña de papa, muchísimas cosas, porque fíjate que después... El pavo de San Quirino de papa. Claro, después que la persona pasa a la primera etapa, entonces se encuentra que hay unos quesos exquisitos que son de papa, que están hechos de tapioca, que están hechos de productos que se pueden utilizar, que tienen congruencia con el ayuno sustentado, o sea, se pueden utilizar, pero no al principio. O sea, hay que entender que si la persona tiene dolores severos, no puede consumir ninguna de esas otras cosas hasta que no se le hayan ido todos los dolores, porque precisamente el que se le vaya el dolor es la señal de que el tratamiento está funcionando. Exacto. Se le fue el dolor, se le fueron los síntomas, se le fue la condición, se le estabilizó el azúcar, ya no necesita insulina. Esas son las señales que el cuerpo da. Por ejemplo, le bajó la presión, se le normalizó por completo, pues esas son las señales que el cuerpo nos está dando. Entonces, cuando se puede incursionar en esas delicias, por ejemplo, que hay en BioShack, que por ejemplo tú puedes conseguir las pastas, espagueti, codito, todo ese tipo de cosas, hechos con papa y tapioca. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú los pruebas, los comes. Si no te volvió el dolor y pasó un día y pasó otro día y no te regresó el dolor, pues quiere decir que los puedes seguir comiendo. Si te regresó el dolor, quiere decir que todavía el proceso no estaba terminado. Y entonces tienes que volver a la papa solita, ¿verdad? Como yo digo, a la papa pues, como principal elemento. Y dejar ese tipo de cosas para un poquito más adelante. Y volver y probar. Entonces, lo mismo ocurre por ejemplo, con el huevo. Aunque el huevo, fíjate, es inofensivo, porque todavía yo no he podido comprobar que usando el huevo ese de polvo, que es vegetariano, se pueda, por ejemplo, le dé dolor a las personas que sufren de artritis o que le suba la presión a alguien. Pues no, con eso no hemos tenido ningún tipo de problema, porque los ingredientes son inertes por completo y no producen ningún tipo de inflamación. Pero, por ejemplo, un mofonguito de papa con aceite y ajo. Tú metes la papa en el horno, la picas como si fuera en 4 pedazos la papa a lo largo, las pones en el horno y las dejas que se doren. Cuando ya están doraditas, tú las chequeas que estén bien hechecitas, que no estén crudas, que estén bien cocidas en el horno, y entonces las metes en el pilón, le pones un diente de ajo, le echas un poco de aceite y la majas en el pilón y sacas una bola de mofongo, que eso es
cosa exquisita. Déjame decirte. Le puedes echar un poquito de perejil, un poquito de orégano, un poquitito de achiote. Me está dando hambre. Y se puede hacer un pangú. Se puede hacer... En vez del mangú. Un papagú. Un pangú. Sí, se puede pero hacer le puedes llamar mangú porque ¿Papangú? fíjate que... un mangú de papa le puede decir. un mangú de papa. Entonces, yo quiero O hacer un hincapié mofongo de aquí, papa. doctor, en lo que usted mencionó ahorita, porque es bien importante, la gente tiende a confundirse. Todo lo que el doctor está mencionando ahora son etapas dentro del ayuno sustentado, pero al comienzo, donde usted va a limpiar su sistema completo para usted librarse de todas las cosas que le están pesando en este momento y lo que hemos hecho mal durante toda la vida. Se tiene que restringir. Yo siempre hago la salvedad. A la papa. Esto al No puede principio, empezar con la variedad. No puede empezar con todo porque aunque se puede sentir mejor, pero no va a curar por completo y de inmediato, y eso le puede crear una inseguridad que eventualmente lo saque del Tú sabes del que el programa. premier ruso le va a encantar la dieta de la papa. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque los rusos, el plato principal de ellos es el borscht, que se llama, Ajá. que es papa, zanahoria y remolacha. Ajá, y Quiero- Lo hacen- quiero aclarar lo hacen algo con aquí. un saborcito. fíjate que los Y gastos Yo me de- encontré una rusa ayer en mi oficina que dice, no me diga que yo puedo coger mucha papa. Y ese es el plato favorito de los rusos. Quiero mencionar algo aquí un segundo, doctor, si me permite. Cuando el doctor habla del huevo, estamos hablando de un huevo que es vegano, es un producto vegano en su totalidad. Pasa que usamos la palabra huevo porque con ese producto vegano usted se puede hacer una tortilla y tradicionalmente pues usted dice tortilla, piensa en huevo. Esto es vegano totalmente, no es huevo. Es que se pueden hacer muchas recetas que se hacen con el huevo utilizando este producto Es vegano. lo mismo que cuando hablamos de la leche de coco, ¿verdad? No es leche, es coco. Es coco, ¿eh? correcto. Pero como es un líquido blanco, es una bebida líquido blanco que se le puede echar al café y parece café con leche, pues entonces le decimos leche de coco, leche de papa, leche de almendra o de lo que sea. Y entonces, pues ya con eso estamos identificando qué sustituye la leche de vaca, ¿ves? Qué es lo que sustituye el huevo de gallina, qué es lo que sustituye la carne. Por ejemplo, la jaca que viene ahora, que es como una pana. Esta la probaste, doctor. Probé. ¿Viste eso? Me hizo mi Es como atún, chunks. mi ensalada de atún. Sí. Mi esposa me hizo una ensalada de atún, quedó riquísima. ¿Ves? Y Y después sin hicimos atún. unas carnitas mexicanas. Exacto. También. Unos tacos con relleno, con la... Mira con la- Jorge allí. con jaca. Sufriendo. Me tienen con hambre aquí. Entonces, Ahorita vas a donde mi mujer para que te invite a comer. por eso es que yo digo que es cuestión de imaginación Sí, sí. y de saber lo que hay, lo que se puede utilizar, porque cuando usted va allí a BioShack y ve la variedad de cosas, entonces entra a probar todo eso, se da cuenta que para qué necesito yo volver a comer carne si esto es superior y me siento bien. ¿Ve? Esto me alimenta, la carne no alimenta. El que le dijo, Ay. el que le dijo a usted que la carne es alimento, lo engañó, porque la carne es un tejido muerto. El animal está muerto, no le puede dar vida a nadie, no le puede dar alimentación a nadie. La gente se alimentan con lo otro que le ponen a la carne alrededor, pero nunca con la carne. Y el que le diga a usted que la carne tiene unas proteínas, sí las tiene, que tiene unos minerales, sí los tiene, que tiene, pero eso el cuerpo no lo puede asimilar porque oigan esto, una ley de la biología dice que nuestro organismo rechaza y destruye toda célula proveniente de animales y de congéneres. Y no hay posibilidad de que la carne que usted se come pueda convertirse en alimento. Al contrario, se convierte en una recarga de grasa y de otras sustancias tóxicas en la sangre. Causándole muchos de los problemas y las situaciones que está Enfermedades. viviendo hoy en día, las enfermedades. Voy a una pausa, continuamos con ustedes en breve, no se retiren.